¿Se escucha? Sí. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy relevante respecto a lo que ya les comentaba de la nueva ley de movilidad, donde coloca en primer lugar como jerarquía al peatón, ¿no? Entonces, dentro de esta lógica de cambiar la perspectiva de solamente del ingeniero, de solamente ver las vías, y ahora voltear a ver a las personas y visibilizar que hay otros modos de transporte que circulan en la vía, es que se hace relevante este tipo de análisis. Y estos análisis, pues no son enfoques, digamos, emergentes, no son cuestiones que ya estén documentadas en libros y que estén incluidas, mucho menos incluidas en los programas de formación de ingenieros, ¿no? Y mucho menos en la Facultad de Ingeniería de la UAP. Y que pasarán unos 20 años para que esto llegue a la UAP. Pero como yo no me voy a esperar a que eso pase, porque yo voy a otra velocidad que la administración y la misma facultad, entonces les quiero compartir esto, ¿no? Que son cosas que ya incluimos en los análisis que hacemos. No es que en todos lados te lo pidan, pero es un valor agregado que ustedes, si les interesa y se dedican a esto, pueden hacer, porque no hay muchas personas que lo sepan hacer, ¿no? O bueno, que por lo menos ni siquiera estén enterados. Y entonces, el tema de la caminabilidad consiste en ver o verificar las condiciones que hay en el momento que circulas como peatón en tu entorno urbano, ¿sí? Les decía que estamos ya acostumbrados a ver que las cosas están mal y ya son parte, ya los adoptamos como parte de la normalidad, ¿no? Antes la gente se espantaba porque atropellaban a un perro y ya iba a ver cómo le ayudaba o cosas así y hacían algo contra el conductor. Hoy matan 50 perros y nadie se entera. Bueno, ya no son perros, ahora son gentes, ¿no? Están muertos, mataron 3, 4 ayer, no pasa nada, es parte de la normalidad. Son gente que estaba en malos pasos y bueno, ya está. Pasamos a la hoja y los que siguen el otro día más muertos y demás. Eso no pasaba hace 20 años. Así que hay que tener cuidado. El ser humano pues siempre se adapta, ¿no? Tan es así que hay países que viven en guerras durante tanto tiempo, ahí está Ucrania, y eso pues se adaptan y es parte de su normalidad, ¿no? Pero eso no tiene por qué ser así. Así que esta cuestión de la caminabilidad, en la que todos somos peatones en algún momento durante el día, cuando realizamos nuestros trayectos, tenemos que entender que puede ser distinto, ¿no? Que podemos mejorar esto y como ingenieros estamos directamente implicados en esto, ¿no? Es un curso de ingeniería de tránsito, sí, pero tenemos que cambiar el enfoque, ¿no? Y es una escuela de ingeniería civil, muy bien, pero al final, pues la ciudad no tiene que ver con qué especialidad eres, ¿no? Eres al final de cuentas un peatón, no importando tu nivel, tu capacidad, tu especialización, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí digamos, el documento de referencia o uno de estos documentos de referencia ya será parte de las lecturas. Es este índice de caminabilidad que tiene diferentes enfoques, ¿no? Este en particular habla respecto al género, por diferentes razones que aquí argumentan en este informe y que ya ustedes irán descubriendo, ¿no? Pero en términos generales se trata de decir, bueno, ¿qué tan bien o qué tan mal están nuestras calles? Establecer categorías de evaluación y definir niveles de evaluación. Si tú quieres, dice que nada se puede mejorar si no lo puedes evaluar.
¿sí? Entonces, ¿cómo puedes saber si mejoraste o empeoraste si no tienes un valor de referencia? ¿Cómo puedes saber si estás mejorando tu condición física si no sabes cuánto tiempo corres, con qué velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu resistencia? ¿Cuál es tu peso? Si estás teniendo una dieta saludable o no. En fin, si no lo mides, pues van a ser solamente percepciones. Hoy creo que pues estoy en mejores condiciones físicas que hace 5 años, pero es solo una percepción o una creencia, no tienes elementos para poderlo demostrar. Entonces, para comparar, evaluar y ver qué tanto has mejorado, necesitamos alguna medición. Y como ingenieros, pues debemos ser los especialistas en la medición, ¿no? Quizá no seamos los especialistas en percibir muchas cosas, pero en cuestiones de medición sí deberíamos de ser buenos, ¿no? Porque tenemos una formación matemática, simbólica, de modelación, etcétera, que nos da esa facilidad respecto a otras formaciones. Si les decimos a otra especialidad, a un antropólogo, a ciencias sociales, etcétera, que saque unas derivadas, unas sumatorias y unas divisiones, pues a lo mejor se lo estamos poniendo muy complicado, ¿no? Por eso yo siempre he creído que los ingenieros civiles son los que más propensidad tienen a tener éxito a la hora que se meten en temas de movilidad y transporte, ¿no? Desafortunadamente, pues muchos creen que en las especialidades clásicas, estructuras, hidráulicas, etcétera, pues ahí es donde van a poderse desarrollar. Sin embargo, hay otras opciones, ¿no? Y esto es una de las opciones y en particular este tema no es algo que sea conocido ni que sea generalizado todavía. Entonces, este documento, bueno, es algo extenso, pero lo voy a, bueno, ni tanto, son 40 y tantas páginas. Y yo creo que sí se los voy a pedir como lectura, porque vamos a hacer algo de esto. Podríamos decir que el tema de género, quizás algunos estén de acuerdo o no estén de acuerdo, hoy esta cuestión de género, el enfoque de género, pues le han dado mucha relevancia, pero a mí me parece que es una cuestión que genera también una desigualdad, porque pone la balanza ahora del otro lado, ¿no? Entonces, nos quejamos de que haya hasta ahora un enfoque basado muy machista y que a la mujer no se le ha dado su lugar, ¿no? Y entonces ahora lo que estamos haciendo es al revés, pongamos a la mujer por arriba de los demás y entonces en cierto momento vamos a encontrar un desequilibrio, ¿no? Porque va de lo que hoy nos quejamos respecto a los hombres es lo que va a pasar respecto a las mujeres. Y eso se puede discutir, pero más allá de eso, haciendo abstracción de esa discusión o de ese debate, cada uno tendrá su postura al respecto, lo importante es cómo es este tema de caminabilidad, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hay que ver es cuáles son las categorías que se identifican o que hay que evaluar, y la otra es cuáles son los criterios para determinar cómo se va a valorar. Entonces, bueno, esta primera parte habla de, bueno, este documento pues está muy enfocado a género, pero aquí tenemos 10 puntos que se tendrían que observar. Primero, o sea, estas son las categorías, ¿no? Para evaluar algo, tú lo puedes evaluar solo con un valor, o es bueno, regular o malo, o puedes desagregar porque la calle, pues tiene varios elementos y tiene varias configuraciones. Entonces, no puedes generalizar por un solo criterio o una sola percepción. Entonces, para evitar ese sesgo que podría haber en alguien que diga, oye, esa calle está bien, o está mal o regular, lo que tendrías que hacer es, bueno, descompón o argumenta por qué está mal. Y entonces ya vemos varias cosas. Uno es la densidad. La densidad, ahora lo vamos a leer, se refiere posiblemente al número de usuarios, al volumen de personas que llegue a ese lugar en específico, el estacionamiento que hay en la calle,
Y este es un tema que a veces no tenemos muy claro, ¿no? Y que confundimos. La calle es un espacio público, ¿sí? Entonces las calles se construyeron con recursos públicos para la circulación, pues de todos los modos de transporte, incluyendo los vehículos. Entonces, ¿por qué un vehículo toma posesión de un espacio público y se estaciona ahí durante el tiempo que quiere? Eso, y todavía hay más, ese espacio lo han privatizado, nos escandalizamos, o el presidente al menos se escandaliza del neoliberalismo, cuando tenemos aquí N ejemplos, millones de ejemplos, en donde las calles son tomadas por particulares y hacen negocio de él. Entonces se los apropian. Y van desde los vendedores ambulantes que se colocan sobre la plaza, cierran la calle, ponen su mercado, algunos de forma intermitente, es decir, ciertos días de la semana, y otros de forma permanente, los restaurantes que extienden sus lugares de venta sobre la acera, ¿no? Sobre la, ¿cómo se llama? Sobre la banqueta. O los viene que agarran y te ponen ahí tambos y dicen, si no me pagas, pues no te puedes estacionar aquí. O simplemente los que viven sobre la calle, pues dicen que esa es su calle y no te puedes estacionar ahí, ¿no? Entonces, ahí hay un primer problema de apropiación de un bien público y que se ha hecho una normalidad. O sea, ya nadie se espanta de que digas, bueno, voy al estadio y pues sé que tengo que darle 100 pesos quizás a la persona que está apropiándose de ese espacio. Simplemente porque él decidió apropiarse, no tiene ninguna concesión, no tiene nada, no está aportando nada a la sociedad, solamente está generando ese dinero para sí y así se forman una serie de mafias, ¿no? Los asientos, y esto se refiere a las banquetas, a los lugares donde puedes descansar en la vía pública. Esto que ya es más sociológico, las posibilidades de encontrar a gente que conozcas en la calle, es decir, eso ya es una relación más de barrio, de colonia, de vecinos, pues. Eh, y aquí ya viene la cuestión de género, ¿no? Aquí hay un razonamiento de por qué esto hay que tener más cuidado en las mujeres, y aquí habla de edad en que las niñas comienzan a salir solas, por ejemplo, cómo las mujeres evalúan la seguridad al caminar, en particular las mujeres, ¿no? Aquí se dice, bueno, los hombres como que no tienen ningún problema, no les pasa nada, están protegidos por algo y pues son inmunes a todo, ¿no? Entonces, pero las mujeres sí, sí hay que tener cuidado. Bueno, la conectividad con el transporte público, los lugares que Dije son una sin... pregunta. Sí, O sea, por ejemplo, luego, a lo mejor no sé si tiene algo que ver, pero por ejemplo, luego cuando uno va al estadio, o sea, en México, Puebla, ¿por qué la gente se acapara los lugares y te cobran solamente, o sea, si la policía está ahí enfrente, ¿por qué no sé, a fuerzas te obligan a dar una cuota? O sea, no, o sea, ¿tienen permiso? No sé, yo curiosidad ahorita que está hablando de eso, ¿tienen permiso? ¿Están, no sé, coludidos o por qué lo hacen? eh, eso que lo que estamos hablando se llama Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa que se cumplen todas las normas y reglamentos para la buena convivencia en un lugar y que esos reglamentos o esas leyes están establecidas. ¿Sí? Entonces, en el reglamento de cada uno de los municipios debe estar seguramente escrito que las vías son públicas. Por lo tanto, el Estado de Derecho, la policía que es la encargada, el brazo ejecutor de que se cumpla la ley, no está haciendo su trabajo. Y entonces eso ya es un problema de que no se está respetando el Estado de Derecho. Y más aún cuando vas tú y te quejas con un policía y lo que haces te toma a loco o va a decir yo no sé o se hace el desentendido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso es parte de la corrupción y desde ahí empieza. O sea, la corrupción es un cáncer enorme y este es solo una de sus manifestaciones más sencillas, ¿no?
pero lo hay desde el momento en que hay una persona que se para ahí en donde están los estacionamientos, el viene o no sé cómo le llaman, franelero o lo que sea, y entonces ese es el que te dice salte, entra, no sé qué, y al final le da su monedita, ¿no? Entonces eso ya de ahí, ese caso en particular como que está entre los dos extremos en decir, oye, prefiero pagarle una moneda a esta persona a que sea uno de los delincuentes de la colonia, ¿no? Ya lo piensas así. U otro es decir, oye, esta persona, ¿por qué no está trabajando? O sea, y no está trabajando porque quizás hacer esa actividad le sea más redituable, o sea, en otro tipo de actividades, le sale más redituable que dedicar 8 horas a hacer alguna otra actividad, ¿no? Por decir un ejemplo. Y desde ahí empieza el tema, ¿no? Desde ahí. Quizás eso en el límite no sea corrupción, pero ¿por qué hay que premiar a alguien que realmente no te aporta nada, ¿no? Ese es uno. Y uno dice, bueno, pues es la carga social, hay que ayudar a la sociedad, bueno, pues lo asumes. Pero eso es muy distinto a esto que pasa y que se apropian de los espacios públicos. La otra vez me pasó que estaba en un centro comercial, quería ir a otro local, o sea, en un centro comercial donde no te cobran el estacionamiento, me crucé la calle, quería ir a otro lado y me dicen, no, me tienes que pagar tanto. ¿De qué te voy a pagar? Del estacionamiento. Le digo, pero si esto es una plaza comercial, es libre, ¿por qué te tengo que pagar el estacionamiento? Tu local no está aquí en la plaza comercial. No, pues me tienes que pagar. Si no, no te dejo entrar. Así, le digo, pues entonces quédate ahí. Yo no voy a aceptar eso. Entonces, mucho de esas cuestiones está en la propia ciudadanía. Que diga, oye, pues no vamos a pagar y denunciamos e insistimos de que esto no puede ser. Pero ¿qué pasa? Así como las decisiones que se toman en este país, no somos participativos. Y uno, dos, no pasa nada, pero para cuando son 50, 500, pues entonces ya eso es un problema, ¿no? Se vuelve una norma. ¿Y qué es lo que pasa? También hay otro efecto que se llama el costo de oportunidad. Y eso, de eso se valen estas personas. Porque si tú, por alguna razón, llegaste tarde al concierto, al juego de fútbol, lo que sea, se te hizo tarde, no previste los tiempos, te tocó un embotellamiento no sé dónde, no llegaste a tiempo, entonces tu entrada costó 500 pesos y por dejar tu coche a la entrada y rápidamente y entrar al juego, pues dice, vale, pago 50, ¿no? Estás dispuesto a pagar por entrar, por tener ese ahorro de tiempo, ¿sí? Entonces eso tú lo entregas y dices, bueno, pues ya me evité el tema de andar buscando un estacionamiento, hacer la fila, lo que sea, y te brincas, ¿no? Entonces hay una explicación, ¿cómo se llama? Microeconómica a este comportamiento, que es el que es aprovechado por estas otras personas que privatizan, en el caso particular, el espacio público. Así que lo correcto sería es que todo mundo protestara y dijera, pues aquí no tenemos por qué pagar. Esto es vía pública, tendríamos que pagar y eso el Estado lo que tendría que hacer es poner estacionamientos públicos ahí, es decir, ¿cómo se llama? Estos equipos, estacionómetros o parquímetros. Y entonces, sí, el gobierno sí podría explotar el espacio público y entonces te pone una tarifa y el que llegue primero, pues bueno, puede usar ese espacio. Ahí sí, las reglas son para todos. En la Ciudad de México, estos problemas, que eran igual que aquí en Puebla, se resolvieron a partir de que colocaron los parquímetros. Entonces, el parquímetro, por ejemplo, es una alternativa para generar un montón de ingresos, porque si hacemos la cuenta, yo calculo que un 30 o 40% del espacio público es ocupado por vehículos estacionados. Y entonces, si tú no les cobras, al final de cuentas, les estás regalando o estás subsidiando a las personas que usan vehículos para que los sigan utilizando. En la medida que te cueste una fortuna estacionar tu vehículo, vas a pensar dos veces si quieres tener un vehículo. Y esas son las medidas que permiten reducir el uso de los vehículos, pero los gobiernos o no tienen claridad de cómo hacer las cosas o los asesores que tienen son muy malos, que lo han hecho bastante mal. Y ahí tenemos, o sea, sin ir más lejos,
el ejemplo del cobro de estacionamientos en el centro de la ciudad de Puebla, que fue un fracaso. Bueno, no sé en qué va ahora, pero por leer las noticias he visto que tuvieron un montón de protestas y problemas porque no lo supieron implementar correctamente. Creo que hasta incluso ya se los revirtieron. Creo que parece que es la última noticia que tengo, porque algo en el proceso de la implementación no siguieron adecuadamente. Y ahí sí, estos señores que se dedican a explotar el espacio público se organizan y protestan y le echan atrás al gobierno sus políticas, porque en el gobierno no hay gente capaz de armarlo correctamente. Entonces, atrás de todo esto hay un marco jurídico que es el que regula cómo se tienen que hacer las cosas. Hacer las cosas en México, eh, hacerlas bien, resulta que cuesta más caro que hacerlas mal. Porque la velocidad de reacción de la autoridad es tan baja que dices, bueno, de aquí que llegue la autoridad, pues yo ya terminé lo que tengo que hacer mal, ¿no? Y entonces, estos señores, pues se aprovechan de las deficiencias del sistema para hacer este tipo de apropiaciones del espacio público, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Esto es un tema o sea, muy interesante y muy amplio. O sea, me gustaría seguir platicando de él, pero quisiera avanzar en el tema. ¿Sale? Pero es un tema apasionante, como muchos que van a ver a lo largo de este curso, ¿no? O sea, se puede sacar muchísimas cosas, ¿no? Es cuestión de que tires del hilo y vayas entendiendo por qué pasan las cosas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y con esto también les trato de explicar que un hecho tan sencillo como que alguien se apropie del espacio público, pues tiene un montón de consecuencias. Y eso tiene que ver con el transporte y la movilidad. Bueno, así que por ahí la dejamos en el momento. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues utilizar nuestra responsabilidad ciudadana y denunciar estas cosas y no aceptarlas. Porque si tú las aceptas, estás siendo cómplice. Y mañana entonces no te quejes, ¿no? Bueno, el punto número 7 es conectividad con el transporte público. ¿Qué tan cercano tienes una parada de transporte público? Si es que está regulado, porque eso ya es un problema. O sea, primero que encuentres una parada de transporte público debidamente señalizada es un tema. Y luego de que exista conectividad del lugar donde estás con una ruta de transporte público es otro tema. Entonces, estas son las cosas que se revisan. Quizás en México esto no sea así tan grave. Bueno, quizás no en la parte, si hablamos de Puebla, no en la parte dentro del periférico, pero quizás hacia afuera sí tenemos este problema de que pasan muchas cuadras y no pasa una ruta de transporte. En Estados Unidos, por ejemplo, eso es algo común. El transporte público solo está para ayudar a la gente que tiene algún problema de movilidad o que de plano no puede pagar no puede pagarse un vehículo, vamos a llamarlo así. Y además que está en situación de extrema pobreza, ¿no? Entonces sí fue, bueno, al menos yo he visto eso. Es muy grave ver, bueno, no grave, muy impresionante ver esa situación, ¿no? El tipo de clase social que utiliza el transporte público y por otro lado, la cobertura que tienes, ¿no? Creo que me tocó caminar como 1,5 kilómetros para encontrar una parada de autobús. Y así está en todas esas zonas donde estaba, ¿no? De ese tamaño se los pongo. Luego los lugares significativos en el barrio, ya a nivel más local. Las áreas verdes, se refiere a los parques y las plazas, y el estado de las aceras. Estos son 10 categorías en las que podríamos integrar un índice de caminabilidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues a cada uno de estos criterios definimos cómo medirla. Por ejemplo, si lo que nos interesa es medir el número de peatones por metro cuadrado para tener una medida de densidad, ese podría ser un indicador. Y entonces digo, ¿qué es mejor? ¿Que haya muchos o pocos? ¿O qué tantos peatones debería haber por metro cuadrado, ¿no? Pues en un autobús, por ejemplo, que va medianamente ocupado o aceptablemente ocupado, caben, creo que era 4 personas por metro cuadrado.
¿sí? Y entonces, pues vean, un autobús ya va medio apretadito, ¿no? Entonces, si todo eso lo tienes en una calle, pues no es bueno para decir que puedes caminar libremente, ¿no? Pero tampoco es bueno que tú tengas una densidad de, no sé, un peatón a cada kilómetro cuadrado, porque pues estás más expuesto, no, es más, probablemente más inseguro. Entonces, ¿cómo tendríamos que construir ese índice? Pues bueno, si vamos a sumar todo en una escala del 1 al 10, entonces tendríamos que ponerle en donde lo que se busca es que el índice de caminabilidad sea el valor más grande, o también pueden decir que sea el valor más pequeño. Entonces, que sea, vamos a suponer en este ejemplo que sea el valor más grande. Entonces le voy a poner 10 cuando la densidad de peatones por metro cuadrado tenga un valor razonable, digamos un peatón por cada metro cuadrado. Ese va a tener 10. Si tiene más de eso, pues va bajando su valoración hasta llegar a 0. Y por el otro lado, si tiene menos que eso, también va bajando su valoración hasta llegar a 0, ¿no? Entonces ya construí una escala y a partir de ahí, pues paso al siguiente criterio y hago lo mismo, ¿no? De esa manera se construye un índice de manera general, ¿no? Lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo en las categorías. Entonces, esta publicación propone estos 10 criterios y lo que hace es, bueno, pues te va explicando pues cómo son los criterios y por qué hay que medirlos, ¿no? O por qué hay que tomarlos en cuenta. Por ejemplo, bueno, aquí trae toda su argumentación, ya lo van a leer por qué y en qué, bajo qué criterios esto hay que calificarlos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen otras subcategorías de las categorías que también se tienen que evaluar según este índice. Y aquí, miren, aquí tienen 6 categorías y 23 variables de análisis. O sea, al final son 6 categorías, esas 10 sacan 6 para poderlas medir. Y entonces hablan de las aceras y aquí lo que hay que mirar cuando se trata de evaluarlas, dice, pues toma en cuenta cuánto es la franja peatonal, de qué material está hecho, en qué condiciones está el pavimento, qué pendiente tiene. Si vamos a valorar conectividad, tenemos que ver la continuidad, es decir, que la calle pues tenga una longitud, ¿cómo se llama? Esté completa en toda su longitud y no que a media calle pues se desapareció la calle y lo que tienes pues es un terreno baldío y ya no tienes por dónde caminar. Esa es la continuidad. El acceso al transporte público, la infraestructura de ciclovías, la permeabilidad, no sé exactamente qué sea eso, pero así, ¿no? Entonces, esta manera de evaluar la caminabilidad implica que ustedes hagan un recorrido por la zona en que estén analizando, en este caso la intersección, y se pongan a revisar todos estos criterios, ¿no? Estos primeros 6 criterios y luego estas variables para poder evaluar cada uno de estos criterios o categorías, ¿no? En temas de seguridad vial, que es un tema que nos interesa a nosotros en específico, ¿no? Como curso de ingeniería de tránsito. ¿Cuál es la velocidad máxima? ¿Cuál es la distribución vial? O sea, cómo está repartida, ¿no? Ese espacio público. ¿Cuántos cruces tiene? ¿Cuál es la accesibilidad física para esos cruces? Esto que están haciendo en algunas calles de la ciudad de Puebla, en donde ponen a nivel de la calle las banquetas, ¿no? ¿Sí? O las banquetas, las calles a nivel de la banqueta o las banquetas a nivel de la calle. Es decir, normalmente cuando nosotros diseñamos una carretera o una calle, mejor dicho, pues tenemos que ponerle su pendiente para que se pueda bombear el agua, su canalización, para que pueda desahogar el agua cuando llueve o cualquier derrame lo pueda desahogar, su pendiente, su inclinación, el bombeo, etcétera, luego sus registros, su acera, demás. Eso es lo que nos han enseñado o lo que hemos visto, ¿no? En la escuela antigua. Ahora se trata de que tomes en cuenta en ese diseño que el peatón no debe tener obstáculos para cruzar la calle. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Que en la escuela antigua había un desnivel o hay un desnivel entre
la altura final del pavimento y la altura de la banqueta, porque tienes que separar a los peatones de los vehículos. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Bueno, pues hay dos maneras. Si lo quieres hacer elevado, pues tienes que poner una especie de paso a nivel, pero a nivel de calle, me refiero, y entonces haces como un tope, pero mucho más alargado, que tenga el ancho de la banqueta para que la banqueta tenga continuidad y esté a la misma altura y puedas cruzar, ¿no? Esa es una solución que se está implementando por varios lados, ¿no? La otra es, haces un punto intermedio, bajas un poco el nivel de la calle justo en los cruces, que tienen una pequeña inclinación, elevas un poco la calle y ya puedes cruzar, ¿no? ¿Sí? Esa es otra manera de resolverlo. Entonces, a eso se refiere a la accesibilidad física, ¿no? La accesibilidad universal, que todo mundo que camina no tenga dificultades para continuar su camino. Ahora, con esto lo que queremos promover también es que caminar no sea un problema, porque ahora, y eso fue un problema en Estados Unidos hace 20 años, la gente pues dejó de caminar, ¿no? Usaba para todo el coche y entonces pues hicieron unas bolitas como las que era la película de Wall-E, ¿no? Que se movían, las personas se movían sentadas en unas cosas, no sé si flotaban o no sé, pero no caminaban. Entonces ahí incluso viene una parte donde explica que perdieron toda la masa muscular e incluso el tamaño de sus huesos pues es muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, este problema de obesidad en Estados Unidos, pues nosotros no cantamos mal las rancheras. Creo que Estados Unidos es el primero y México es el segundo. Pero la obesidad de Estados Unidos es distinta a la de México. La de Estados Unidos es por exceso de comida, ¿no? Por abundancia. Aquí es por la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que te cuesta más barato para alimentarte? Pues una torta y un tamale, ¿no? Bueno, relativamente hablando, eso a lo mejor te cuesta, no sé ahora, pero 25 pesos. Si tú quieres desayunar, no sé, un desayuno, huevos o algo y un jugo, pues a lo mejor eso te cuesta 60 pesos. Y entonces la gente pues no le alcanza para pagar 60, así que compra 20. Y eso lo único que está consumiendo son carbohidratos y está engordando. Entonces mucha de la gente que está en un cierto nivel de ingresos y de pobreza, o de pobreza por lo menos, creo que le llaman material, la capacidad para comprar cosas, generalmente tienden a ser obesas, pero no porque tengan exceso, ¿no? De cosas para comer, sino porque comen cosas que solo les engordan, ¿no? Entonces, ahora, y bueno, en Estados Unidos dejó de caminar, aquí también vamos para allá, ¿no? Por un lado se ha incrementado o se ha mantenido el nivel de pobreza, no se ha mejorado, y por otro lado ha aumentado los niveles de la capacidad de compra de las personas, porque cada vez más personas tienen un trabajo mejor remunerado. Eso no significa que los pobres hayan disminuido, sino que se amplía la brecha. Y entonces, pues ahora lo primero que queremos es algo para no movernos en el transporte público o no tener que caminar, ¿no? Entonces, pues nos compramos una moto o un vehículo, ¿no? Y entonces, pues ahora ya no queremos caminar. ¿Y por qué no queremos caminar? Una de las razones es porque no hay condiciones para caminar, ¿no? Entonces, con todos los obstáculos que tenemos y revisamos realmente la gente que camina, pues casi es un acto heroico, ¿no? Caminar, porque con todos los obstáculos, con todas las condiciones que tenemos, es imposible hacer eso. Entonces esperamos que con la ley de movilidad, donde ahora se pone en primer lugar al peatón, eso cambie, ¿no? Entonces, si te doy todas las facilidades para que camines, pues esperaría que camines, ¿no? ¿Cuál es el pretexto para no caminar? ¿De acuerdo? Bueno, y eso va acompañado, no solamente es el deseo, ¿no? Va acompañado de otra serie de decisiones que se tienen que ir tomando. Respecto a las fachadas y edificaciones, pues es que también el hecho de caminar tiene que ver con
como con un concepto que se llama la experiencia de caminar. No es lo mismo caminar en un lugar donde no tienes banquetas, no hay nada que ver, al contrario, hay casas que se están cayendo, hay gente ahí muy rara, extraña, un lugar oscuro, etcétera, pues ahí hasta te da miedo caminar, ¿no? En cambio, si tú caminas en un entorno donde hay muchas cosas que ver, está animado, las cosas están ordenadas, pues tienes más interés en decir, pues mañana quiero repetir esa experiencia porque es padre ver cosas distintas, cómo combinan los colores, las luces, en fin, hay muchas cosas que ver y entonces eso también influye en la calidad de la caminata que estás realizando. Entonces aquí habla de transparencia, o sea que más bien yo creo que eso se refiere a que no sea un lugar oscuro, la forma de los accesos como están, el uso mixto, es decir, que haya varios tipos de cosas que ver, o sea, comercios, negocios, escuelas, en fin, eso es el uso mixto. Y la entrada de vehículos también que no sea un problema que esté interfiriendo el paso de los peatones. Luego tenemos el nivel 5 que es el confort y el mobiliario urbano en este caso. Estas cuestiones de sombras, ¿no? Y los refugios. Hay calles en donde te da temor caminar porque pareciera se ve que hay muchos lugares oscuros donde a la gente se podría esconder, un asaltante se podría estar ahí metido o alguien tomando emborrachándose, yo qué sé. Y entonces eso no te da mucha seguridad, ¿no? La transparencia de los mobiliarios, porque también ahí forman barreras, un cobertizo de transporte público, por ejemplo, si es de metal y tú vienes de frente o vas de lado, pues no ves lo que hay atrás o no sabes lo que hay del otro lado, entonces pues ya o sea, vas caminando, pero no vas 100% tranquilo, ¿no? La oportunidad de tener un descanso cuando haces largas caminatas, eso tiene que ver como con las bancas, allá lo veíamos en el otro criterio, la iluminación. Y el punto 6 son la señalización, que también es importante, las indicaciones para los peatones, la representatividad de la información dirigida y la preferencia para los peatones. Entonces, los que están directamente relacionados con el análisis, con nuestro curso, es el 3 y es el 6, ¿no? Porque les decía que ustedes tienen que hacer un inventario de la vialidad y la señalización vertical y horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, si le agregamos estos otros 4, pues prácticamente tenemos los elementos para hacer un análisis de caminabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, en lo que sigue el texto, seguramente, o sea, yo este texto lo estoy descubriendo, ahorita me puse a investigar, yo había hecho unos trabajos al respecto, pero no lo había hecho así tan formalmente, y estas son de las cosas en donde me motivan a seguir dando clases, porque el hecho de dar clases, yo normalmente no repito lo mismo que di el semestre anterior, aunque tenga todo el material, lo que hago es justamente lo que está pasando, trato de documentarlo, ¿no? Y en este momento las circunstancias hacen que este tema de caminabilidad sea tan importante, ¿no? O tan relevante. Así que aquí yo aprendo y ustedes aprenden y todos aprendemos y tratamos de mejorar las cosas, ¿no? Así que, así como ustedes están descubriendo esto, yo también lo estoy descubriendo, ¿de acuerdo? Así que lo que también les quiero transmitir es que no tengan temor en abordar un tema nuevo, siempre y cuando sigan un cierto orden, una cierta metodología, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso también es lo que les quiero transmitir. No lo haré así tan formalmente, sino de manera práctica, ¿de acuerdo? Entonces, mañana yo les mostraré un ejemplo práctico en donde hice una evaluación del índice de caminabilidad o el análisis de caminabilidad en un estudio de impacto vial, ¿sí? Entonces, bueno, por eso les digo,
lo que espero ver ahora sean los criterios para asignar las evaluaciones y entonces poder sumar los diferentes factores y tener un índice al final de cuentas, ¿no? Entonces veamos, evaluación, dice, cada una de las variables recibe una puntuación del 1 al 4, siendo 1 el más bajo y 4 el más alto. La puntuación se define con base a criterios técnicos y mensurables de cada variable evaluada y su influencia en la caminabilidad de las rutas evaluadas. ¿Qué nos está diciendo? Que este análisis se hace por rutas y que el valor más alto va a ser el mejor índice que podamos lograr, ¿sí? Luego hablaremos de las referencias, ¿no? Entonces, aquí están sus niveles. El nivel 1, si alguien me ayuda, ¿qué dice el nivel 1? Representa baja caminabilidad de manera que limita la movilidad, principalmente en niñas y mujeres. Ok, continúe. 2. Disminuye la caminabilidad del espacio y la calidad de la experiencia de las niñas. Ah, no, la leí mal. ¿Sí, no? Ah, Sí, sí, no. está bien. Experiencia de las niñas y las mujeres. 3. Presenta buenos elementos de caminabilidad considerando a las niñas y mujeres. 4. Colabora con un ambiente muy caminable que acoge niñas y mujeres. Ya, entonces si esta última parte no lo hacemos más homogéneo, este digamos es el índice de caminabilidad para todos, ¿no? Ya después si nosotros queremos hacer algún énfasis, pues bueno, lo podemos hacer. En este caso, esta publicación está preocupada por las niñas y mujeres, me parece muy bien. Eh, esto puede ser un problema y es un problema por todo lo que sabemos y todo lo que está pasando, ¿no? Entonces sí, vamos a darle prioridades, pero no perdamos de vista que lo que queremos es que todos podamos caminar mejor, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora vienen más especificaciones, dice, allá veamos la síntesis, ¿no? No vamos a leer el documento, ustedes lo van a leer tranquilamente el día jueves, que es en la clase asincrónica, entonces ahí lo podrán mirar, solamente lo vamos descubriendo. Entonces dice, el análisis debe ser en 800 metros, segmentando tramos de 100 para poderlos analizar, ¿sí? Entonces en este caso, nuestro análisis de caminabilidad lo vamos a adaptar y va a ser en el entorno de la intersección, ¿no? El hecho de que tú cruces los 4 ramales o los 5 o los 6 o todos los ramales que tenga su intersección alrededor de esa intersección. Ese va a ser su análisis de caminabilidad, ¿de acuerdo? Por otro lado, también tienes que evaluar cada lado, ¿sí? Y lo ideal es que, como esto es a veces subjetivo, o bueno, lo vamos a ver más adelante, hay varios criterios que se prestan a la interpretación. Entonces dice, pues genera una comparación, que una persona haga un lado y otra distinta haga el otro lado, y luego contrastan. Seguramente habrá diferencias, la mayor parte serán coincidencias, y en las diferencias pues ya te sientas y dices, oye, ¿tú por qué lo volaste así? Ah, por esto. Ah, ok, perfecto. Sí, porque aquí de este lado sí tenemos un árbol y de este otro lado no. Ah, ok. ¿De acuerdo? Entonces te sirve para eso y haces la evaluación ya para el total de la calle, ¿no? Entonces, aquí ya vienen, vamos a ver un par de ejemplos, por considerar uno, la acera, ¿no? Y ver, bueno, cómo se otorga esta calificación. Dice la evaluación. Eh, Evaluación en cada lado de la calle realizada de forma independiente a excepción de la zona peatonal. ¿Cuáles son la puntuación y los criterios? Entonces empezamos por el más bajo. Dice, presenta una franja peatonal menor a 1.20 metros. Es decir, el lugar donde puedes cruzar, pues no es más grande que 1.20. ¿Por qué 1.20? Porque una persona zona adulta tiene 90 centímetros de ancho, ¿no? Por lo general. Y una persona en silla de ruedas
creo que de ahí viene el 1.20, ¿no? Entonces, o quizás menos, es el 90 o metro por las ruedas que salen. El ancho de la persona más las ruedas, pues a lo mejor es 1.10. Entonces, al menos en 1.10 puede pasar una persona en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, si está justo y vas estrecho y si te sales un poco, te sale la rueda de la acera, entonces eso ya es un peligro. Entonces, por eso es 1.20, ¿no? Entonces, eso en menor pues va en nivel 1, ¿no? Y el nivel 4, bueno, así va la escala, voy a leer la segunda, en las siguientes ya no, pero en la segunda dice, presenta una franja peatonal mínima mayor o igual a 1.20 y menor a 1.50, ¿sí? Entonces ya estamos en ese rango de 1.50 a 1.80, el nivel 3 es entre 1.50 y 1.80, y el nivel 4 es cuando tú tienes una acera de más de 1.80 m, ¿de acuerdo? Y ahora viene la parte que ustedes saben muy bien hacer. ¿Cómo lo medimos? Pues para ustedes debe ser obvio, pues con un perrito, ¿no? Normalmente, o con tu cinta métrica. Bueno, aquí todavía se quedaron ellos con cinta métrica. Para que esto sea práctico, cuando levantamos, eso lo hicimos en Chalco en algún momento, por ejemplo, donde se hizo el trolebús que están por inaugurar, espero que lo inauguren este año. No, sí creo que la velocidad que van sí lo van a terminar este año. Pero bueno, ahí levantamos todo el recorrido del Metrobús en Chalco y levantamos las casas y todo eso. Bueno, pues ahí tú puedes usar un perrito o puedes usar ya hay ustedes lo saben mejor que yo, hay flexómetros o medidores de señales, ¿no? Con rayos láser, ¿no? Y bueno, ya la tecnología es lo de menos, pero hay que medir esos tramos y hay que tomar en cuenta los puntos críticos, porque recuerden que la calle no es, o generalmente no es, o la acera generalmente no es homogénea. Luego tiene ahí sus cambios en cuanto a los anchos, entonces hay que tomar en cuenta la parte crítica, ¿no? Puede ser que sea en gran parte 1,80 metros, en un tramo 1,80 metros, y luego en otro resulta que son 40 centímetros, ¿no? Hay muchos lugares que así son. Entonces, pues ahí hay que tomarlo en consideración, esta situación, para hacer la evaluación general de toda la calle. Porque, ¿qué vas a hacer si en esa calle vas con tu silla de ruedas y te toca un tramo en donde es de 40 centímetros? Pues prácticamente esa calle no puedes pasar por ahí, ¿no? A menos que te arriesgues a bajarte, o bueno, es todo un tema bajarte de la acera al arroyo vehicular y luego volverte a subir a la acera. O sea, eso ya no es una cuestión normal, ¿no? No es una cuestión digna. Así que si ese fuera el caso, según mi criterio, yo evaluaría todo ese tramo, aunque el 90% fuera de 1,80 y tuviera 3 metros de 40 centímetros, yo lo evaluaría todo como 1. ¿Sí? Pero bueno, ese es un parte de los criterios, ¿no? Que tienes que considerar. Bueno, eso es en cuanto a la acera. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? No. No hay. Bueno, pues así viene la acera, pero a la acera valorando las condiciones del pavimento, eso que también ustedes lo saben hacer. Miren, estos en lugar de decir esos con un IRI, aquí hablan por el número de agujeros, ¿no? O de baches, o de discontinuidades, ¿no? Bueno, aquí le llaman agujeros, porque recuerden que esto no es de ingenieros, no lo escribieron los ingenieros, ¿no? Entonces, pues lo mismo, te va explicando cada uno de los elementos, cómo se evalúa, ¿no? Y entonces nos vamos hasta el final, porque lo que sigue es lo mismo, siguen siendo los criterios para cada una de las variables que se están evaluando. Y lo interesante es que, bueno, pues es bastante claro y bastante simple cómo se tiene que hacer, ¿no? Y ahora viene, ¿dónde viene? ¿Cómo aplicarlo, no? Entonces viene el ejemplo, cómo segmentas la calle y luego te dice qué es lo que necesitas para hacer el trabajo de campo.
bueno, las herramientas y ahora los resultados. Entonces, lo que tienes que hacer es la suma de todos. En este caso son parejo todos, o sea, no hay ponderación, todos valen lo mismo, cada categoría vale lo mismo. Y aquí podríamos hacer una variante porque podemos decir la categoría 2 y 4 según mis prioridades valen más. Entonces le doy un peso de 2, 3 respecto a las otras que también cuentan, pero no cuentan igual, ¿no? Entonces aquí hacen una sumatoria pareja, suman todos los criterios, todas las evaluaciones de las 23 variables, las suman y las dividen entre 2. ¿Por qué 2? Bueno, el 2 porque eran 2 sentidos y n porque ese es el número de tramos, ¿no? Entonces suma todas las categorías por tramos, por cada tramo y luego lo divides entre el total de tramos. Es decir, al final no es otra cosa más que el promedio simple, ¿no? ¿Sí? Eso es respecto de las variables por categoría, ¿sí? Es decir, a ver, esto suma todo. En el otro dice, esto es por la puntuación media final de la variable en el tramo evaluado. ¿Sí? Entonces, a ver, espérenme que no lo estoy entendiendo bien. Que eran los A, B, C, D. A es el tramo A. A2 es el tramo 2, B1 el tramo, bueno, ya hablaremos de la numeración. Entonces son los tramos. Ok, entonces tomas la primera variable y sumas todo para todos los tramos, ¿no? La segunda, etcétera, y sumas para los 23 y tomas en cuenta que si son 2 sentidos, pues los tienes que dividir entre 2 y si son, dependiendo del número de tramos, entre el número de tramos. Perfecto, ya calculé el índice para una categoría. Ahora, para sacar el índice general, el índice de caminabilidad, lo que hacemos es, esto aquí lo suma por, ¿qué? Por 4. Sí. Aquí excluye la categoría de señalización. Ok, dice la sumatoria de los índices. Esto es por categoría. Y está tomando solo 4 categorías. Es el índice 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Y no está tomando en cuenta el 3. No, si está el 3. Y 1, y 2, y 3, entre 3 por 4. Es que este es el índice, el promedio del índice de caminabilidad en general. Toma las 4 categorías y por eso lo divides entre 4, estará que es el promedio simple. Y en el otro caso solo es quitando la señalización y tienes otro índice, ¿no? Y le llama, no sé, porque le quita la señalización y le llama que es el índice de señalización, no sé, está raro ahí. Pero bueno, el principio es que ahí nosotros podemos ponderar según nuestros criterios o usar el promedio simple. Así que sacamos nuestro índice de caminabilidad y ya podemos hacer este tipo de diagramas en donde mostramos, bueno, cómo salió al final de cuentas nuestra evaluación, ¿no? Del total de puntos, pues vemos aquí en esta gráfica cómo salieron las aceras, la conectividad, la seguridad vial, el confort, la señalización y vemos la disparidad que hay, ¿no? Entonces aquí claramente vemos qué necesitamos hacer en este lugar para mejorar las cosas, ¿no? Tenemos que mejorar el confort, la seguridad y la conectividad para llevarlos a un nivel aceptable, ¿no? O al menos al promedio de los otros 3, que es las fachadas, las aceras y la señalización, ¿no? Entonces te da una idea de en qué tienes que intervenir. Creo que el documento se queda un poco corto. Pero bueno, digamos que creo que está entendida la idea general de cómo se construye un índice de caminabilidad. Es definir las categorías, definir una escala de medición, hacer las mediciones,
hacer la representación, obtener los resultados pues de las mediciones y analizar los resultados. Eso es, básicamente, ¿no? Entonces mañana hablaremos de un caso práctico de otro índice del ITDP que está aplicado a una ciudad de Brasil, creo. Y la otra es algo que yo hice aquí en México para ilustrar esto. Y entonces ahora sí, viene la tarea de sacar el índice de caminabilidad. Esto, bueno, no sé, guarden sus preguntas para mañana porque pues ya son las 8:01. Y mañana le seguimos, ¿vale? Sí, jefe. Nos vemos mañana. Gracias. Está bien.